Gloria a Dios. La bendición que haya espacios donde aprender, donde crecer, donde no trabarse, o si nos trabamos en algo, en alguna estancia de la vida, tener la esperanza de destrabar, ¿no? Yo lo que estaba sintiendo durante el culto hoy, no lo compartí durante el tiempo de alabanza porque quería compartírselo ahora y tiene que ver con la palabra que el Señor me dio. Ayer a la tarde estábamos con Emma, habíamos salido a caminar y bueno, era una tarde, digamos, no hacía frío, estaba lindo en ese sentido, pero era un cielo muy gris. Yo esperaba que hubiera un poco de sol y nada, se había cerrado todo, estaba con todos nubarrones, ¿no? Y entre medio de los nubarrones, así un poco sobre el lado del Cerro de los Valientes, por ahí, se hizo como un huequito en las nubes que se iluminó tremendamente, ¿no? Y me llamó la atención porque todo se veía muy gris, pero en ese huequito donde pasaba el sol se veía el movimiento de las nubes, se veía algo, ¿no? Y ahora cuando estábamos en el culto me volvió esa imagen, ¿no? Y lo que yo estaba sintiendo era que el Señor quiere traer esperanza a esos corazones que sienten como que sus vidas capaz que fueron como campos arrasados, como pasaron ya tantas cosas, pasaron tantas situaciones tan difíciles y pareciera que no quedó nada y no hay mucha esperanza de cambios, ¿no? Y el Señor quiere hablar hoy de una esperanza de cambio. No sé si implica un camino muy fácil, posiblemente no, pero hay esperanza. Peor es no tener la esperanza. Hace poco charlaba con un vecino de enfrente de mi casa, cuya esposa está en un tratamiento muy largo y complicado. Hemos orado bastante por esta señora. Y me dijo algo que, claro, yo desde mi perspectiva de la vida más o menos predecible, como que fue un shock escuchar lo que me decía este hombre, ¿no? Él me explicaba todos los pasos del tratamiento que tenía que seguir su esposa, y yo escuchaba todo lo que tenía que pasar y me quería morir ya. Decía, Dios mío, ¿y con qué tranquilidad me va explicando todo lo que va a hacer? Y cada etapa con sus riesgos y todo, ¿no? Y él termina diciéndome, porque yo le digo, wow, es terrible todo lo que me contás. Sí, me dice, pero por lo menos ahora hay esperanza. Es tremendo cuando falta la esperanza. El Señor me habló sobre ser transformados. Y en eso nos vamos a enfocar. Todos somos transformados en nuestra vida. Sería medio raro que alguno tenga cuando tiene 50 años la forma de pensar de una criatura de 5 años o más chiquito todavía, ¿no es cierto? Todos somos transformados por nuestro crecimiento, la madurez, las cosas, las etapas que nos tocan en la vida, las situaciones, los eventos que nos tocan atravesar. Todos somos transformados de alguna manera, ¿no? Pero hay formas y formas de ser transformados también. Hay muchas personas que simplemente se van endureciendo, quizá forzados a vivir situaciones durísimas desde muy chiquitos, quizá en ambientes de familias muy duras, donde se sufre mucho desde chicos, donde hay mucho desamparo, mucho abandono, mucha indolencia, mucha irresponsabilidad también, muchas dificultades para poder expresar amor. Entonces hay personas que se crían en ambientes así, ¿no es cierto? Y se van volviendo fuertes, resistentes, duros, no esperan casi nada de nadie, porque la vida les negó casi todo desde chicos, ¿no? Entonces esas personas van creciendo endurecidas. Yo no sé si, creo que no puedo decir que sean sanos. Son duros, se endurecieron. Se endurecieron a la fuerza para sufrir un poco menos, se endurecieron a la fuerza para que sea un poco más llevadero, para no frustrarse tanto, se endurecieron para que ya nadie los desilusione, entonces lo mejor que hay es no hacerse ilusiones con nada, entonces no te desilusionas con nada. Si no esperas nada de nada, entonces si no pasa nada, listo, está dentro de los planes y era lo previsible. Pero qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que es crecer así. Quizá entre nosotros haya personas que les tocó una vida de esa manera. Las personas muy endurecidas, pero llenas de heridas que no se sanaron nunca, a veces se pueden reconocer un poquito por algunas actitudes que se ven con cierta frecuencia. Por ejemplo,
no les cuesta nada hablar mal de las personas que les produjeron daño. A veces lo pueden hacer con cierta agresividad o si no la pueden reemplazar la agresividad con ironía. Ustedes saben que la ironía es una forma de solapar la agresividad y de decir de formas chistosas lo que no se puede decir de frente. Entonces se lo oculta con ironía, pero para el que entendió la ironía es tan doloroso como la realidad dicha así sin nada que lo disimule, ¿no? Buscan aliados. Las personas que han sufrido tanto y que están con sus heridas ahí abajo buscan aliados. Siempre están buscando a alguien que los entienda y que le diga, tenés razón, es terrible, ¿cómo te pudo hacer una cosa así? Siempre están buscando algún aliado que los comprenda. También cuando piensan en esas situaciones que les provocaron tanto dolor, el dolor está ahí abajo. Y pueden sentir mucho dolor otra vez y mucha ira, mucha bronca, mucho enojo. También se escudan mucho en autodefensas. Y una forma de defenderse es volverse rígido, volverse distante. Porque si no dejo que nadie se me acerque mucho, entonces es posible que no me vuelvan a lastimar, ¿no es cierto? Entonces, una buena manera es ocultarse detrás de una pantalla de buenos modales, pero intocable. Una barrera que nadie puede atravesar. A veces pueden hacerlo a través de un carácter fuerte, una forma medio intimidante, cosa que a nadie se le arrime mucho porque ladran fuerte. Entonces, un buen ladrido a tiempo mantiene a todos a raya y nadie se acerca demasiado. Desconfían de todo el mundo. En el fondo no pueden abrir su corazón con nadie. No abren el corazón con nadie, ni siquiera con las personas que les han demostrado una y otra vez que son confiables. Qué tremendo que es esto, ¿no? A veces todos los controles son insuficientes y explotan en ataques de ira. ¿Por qué? Porque son como una bombita de agua, esas vieron de carnaval, que está así como estirada, tensa, llena, y el más leve pinchazo, ¡puf!, explotó. Entonces a veces tratan de controlar todo eso, ¿no es cierto?, de muchas maneras, pero a veces hay una pavada que colma el vaso y explotan más de lo que alguien diría que era razonable por la situación, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos terminan alejándose de Dios y su relación con Dios se termina enfriando porque Dios es un Dios tan bueno y tan amoroso que Él vence nuestras barreras. Dice la palabra de Dios que el amor, el verdadero amor, echa fuera el temor. Entonces, el verdadero amor de Dios quiere sacar el temor, pero el temor se vuelve una barrera tan fuerte que todo el tiempo nos vemos confrontados. Entonces, no nos gusta que todo el tiempo nos estén marcando lo que estamos haciendo mal, en lo que deberíamos abrirnos, lo que deberíamos cambiar. Entonces, ¿cuál es la solución? Y por ahí no volver a donde nos dicen todas esas cosas puede ser una buena solución. Ayer escuchábamos con Emma un video que hablaba me dejó pensando el concepto de problemas reales, pero con respuestas incorrectas, ¿no? Soluciones que manoteamos de manera incorrecta, o soluciones incorrectas, malas, enfermantes, pero que lo hacemos a problemas reales. El problema lo tenemos de verdad, pero manoteamos una solución incorrecta. A veces alejarnos de la presencia de Dios, que en la presencia de Dios está la gracia y la misericordia de Dios, está el amor de Dios, y nos vamos de ahí porque nos resulta desesperante. Lo mejor que podemos hacer es escaparnos y escondernos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas personas que de una u otra manera viven situaciones así? Algunos en la iglesia se acostumbran a poner cara de buenos y a responder bien, correctamente, diciendo las palabras correctas, nadie hace muchas preguntas, entonces podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Hay una historia en la Biblia que en realidad no tenemos excesivos detalles, son muy pocos los detalles que tenemos, pero creo que alcanzan como para hacernos una idea de lo que es una persona que también se volvió rígida en su forma de vida y aislada, pero que el amor de Cristo venció la barrera esa. Y es que Dios es el único que tiene el poder de sanar esos corazones que se volvieron necesariamente como un bloque de piedra, frío,
bastante insensible por una forma de autodefensa. Antes de entrar en esta historia, tenemos que decir que nos damos cuenta muchas veces, de forma un poquito sutil, es algo bastante subjetivo, pero podemos ver que personas que sufrieron y personas que sufrieron. Uno se endureció, el otro, la otra, lo asumió como un proceso de Dios, entendió el proceso de Dios y su vida fue transformada bien. Entonces uno solo se endureció como una forma autodefensiva, el otro aceptó el proceso de Dios. Y la diferencia fundamental es que en el que aceptó el proceso de Dios no hay resentimiento. Un indicador, no hay resentimiento. Puede haber recuerdos, porque no es que Dios te trae amnesia y te olvidaste de todo lo que viviste. No, Dios no te trae ninguna amnesia. Te acordás de todo, pero ya sin dolor. Esto lo hemos hablado más de una vez. Una cicatriz bien cicatrizada no duele. Yo tengo una cicatriz, algunos que me han visto así en el lago, en la playa, ven que tengo una cicatriz enorme en la panza, pero no me duele, de hecho no siento absolutamente nada en la cicatriz. Pero una cicatriz que no está bien, una herida que todavía está fresca, vos la tocás y la persona salta, ¿no? Pará, no toques ahí, duele, ¿cómo vas a poner tu mano ahí? ¿No es cierto? Entonces una verdadera cicatriz no duele. Una persona que fue procesada por Dios no sigue llorando por lo mismo. No llora cada vez que se acuerda. No tiene todavía odio y rencor contra las personas que le hicieron daño, sino que puede mirarlo con los ojos de Dios. Unos ojos que perdonan, ojos que liberan, ojos que pueden volver a amar a pesar de todo lo que haya pasado. Vamos a buscar ahora sí, los invito a leer en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, en el versículo 9. A partir de ahí vamos a leer. Esta historia que vamos a leer, casualmente es la historia de Mateo. Y a mí me llamó un poco la atención que el mismo tipo que escribió el Evangelio cuando te cuenta cómo conoció a Jesús, lo hace de una forma tan escueta. Nadie más que él sabe todo lo que simbolizó ese momento. Sin embargo, él no le atribuye tanta importancia y lo cuenta de una manera muy simple y práctica. Pero que te lo cuente de esa manera tan simple y práctica no significa que para él haya sido tan simple y práctico, solo que él decidió contarlo de esa manera. Entonces, leemos a partir del versículo 9. Dice, al irse de allí, Jesús había estado, ahí sanando a algunas personas. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo, en otro evangelio dice Leví. Mateo es un nombre griego, Leví es un nombre hebreo. Él estaba trabajando en el trabajo más odioso que había desde el punto de vista sociopolítico, digamos. Él se había vendido a los opresores. En ese tiempo los gobernantes ahí eran romanos, pero no porque fueran gobernantes legítimos. Ellos habían dominado el lugar hacía muchos años y ellos eran los gobernantes opresores. Y en realidad ellos odiaban a todos. El gobierno, la estructura de gobierno odiaba a los judíos. Encima los judíos eran complicados. Entonces, todo el tiempo se ganaban que los romanos dijeran, ¡ay, Dios mío, los judíos no, sacámelos de encima ya! Pero bueno, a algunos les tocaba, quizás no sé si como premio o como castigo, los mandaban a trabajar ahí, en esa zona, y tenían que ir. ¿Qué había que obtener de los judíos? Impuestos, plata. Le sacaban plata a la gente y los dominaban de todas las maneras posibles. Eran opresores en todos los sentidos. Y la gente judía, que es un pueblo, digamos, el que conoce la historia del pueblo judío saben que es un pueblo tan aguerrido, tan luchador, tan amante de la libertad, y estaban oprimidos por unas personas que eran bastante malvadas, ¿no? Entonces, un judío que se prestaba al servicio de los romanos para sacarle plata a sus hermanos judíos, eso era algo malo. Eso era algo malo. Ahora, no conocemos la historia previa de Mateo. Sabemos que era hijo de un hombre que se llamaba Alfeo, pero no sabemos qué onda, cómo era su casa. Pero algo tiene que haber pasado para que él elija estar peleado con todos los de su pueblo y amigado con los opresores. Creo que no es muy difícil, si alguno de ustedes piensa un poco,
se imagina, ya le viene a la mente, porque a veces somos así como criticones, ¿no? Entonces, si yo te digo, pensá mal de alguien, listo, ya sabemos de quién pensar mal. No es muy difícil pensar en alguien que elige distanciarse de las personas con tal de ganar un poco más de plata. Eso no parece tan raro. Esto era un caso como bastante extremo de eso, porque Mateo tenía la posibilidad de ser un hombre muy adinerado, porque él obtenía riquezas importantes. Digamos, los romanos, para convencer a alguien que hiciera ese trabajo sucio, lo que ofrecían era un porcentaje importante de lo que se recaudaba. O sea, cuanto más recaudara él, más plata iba a tener. Ahora, toda esa plata, ¿de qué le significaba? Y bueno, una buena casa en un momento donde no mucha gente tenía buenas casas, una buena casa, un buen pasar económico, seguramente tenía que tener vigilancia privada, como hoy cualquier persona importante, pero que sabe que no todo el mundo la ama, tiene un guardaespaldas, policías contratados, qué sé yo, alguien que los protege un poco porque no se puede confiar en nadie. Entonces, él seguramente tenía acceso a ese tipo de cosas y no sabemos qué más. No se habla de una familia. Qué solitaria que sería la vida de este señor. Pero él había elegido eso. ¿Por qué habría elegido eso? ¿Cómo se acostumbró a vivir en su caserón vacío, donde los únicos que estaban ahí adentro eran los sirvientes, que estaban no porque lo quisieran, sino porque, bueno, vivían de eso y cobraban, pero seguramente tampoco los querían mucho. Ellos también tenían que pagar impuestos para que su patrón estuviera cómodo y relajado en su casa. Qué difícil la vida de este Mateo. A veces la plata realmente no resuelve un montón de cosas, no resuelve todo, ¿no? Pero un día pasó lo impensado. Un día pasó Jesús por adelante de la mesa de los impuestos. Entonces dice en ese mismo versículo que estábamos leyendo, dice que él estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Jesús lo vio y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Perdón, más fuerte? Se levantó, o sea, se salió de su silla y mesa y se fue atrás de Jesús. Se volvió loco Mateo. Se volvió totalmente loco. Dejó su trabajo, un trabajo que le daba buenas ganancias. ¿Por qué hizo una cosa así? ¿Y atrás de quién se fue? No se fue atrás de un empresario que le dijo, mirá, sos bueno en esto, veo que tenés potencial. Tengo un trabajo mejor para vos, mirá, estoy formando una empresa y necesito un gerente nuevo. Necesito a alguien que sea así con tu perfil, que no le importe mucho si la gente se queja, y que sepa exigir y sacar el mejor jugo de las personas. Él hubiera tenido un buen currículum para eso. No, el que pasó y le dijo seguime era un tipo que básicamente no sabía dónde iba a pasar esa noche. ¿Qué clase de tentación despertó en Mateo una persona así? A veces estamos tan acostumbrados a leer historias de la Biblia que naturalizamos todo como que es así. Simple. Pero si Jesús hubiera pasado, imagínate vos en tu trabajo, no sé en lo que cada uno trabaja, y Jesús pasa, apenas sabes un poco de él, sabes que es un tipo que hace milagros y todo, y te dice, deja todo, seguime. ¿Dejás todo y lo seguís? ¿Cómo le explicás a tus patrones, miren, me voy a ausentar un par de años? ¿Cómo le explicás eso? O sea, era complicado lo que hizo él, sin embargo se animó a hacerlo. Y a mí lo que me hizo pensar un montón fue, ¿qué pasaba en el corazón de él? En ese corazón que se había vuelto frío, ansioso de compensar todo lo que le faltaba a niveles afectivos con plata. ¿Qué pasó en ese corazón? Que cuando apareció Jesús, Jesús dijo una palabra, ni dos. Jesús no le explicó nada. Y el tipo se levantó y lo siguió. Y lo que yo tengo que imaginarlo, en realidad no tengo mucho sustento de pruebas para decir esto, pero no me cuesta mucho pensar que él estaba harto, aburrido, triste. Ya sabía lo que iba a pasar el día siguiente y el otro y el otro. Y lo único que le producía todo eso era fastidio. Sí, es verdad, va a seguir ganando plata, ya sabe hacer eso. Pero ¿y qué? ¿Esto es todo en la vida? ¿Esto es todo?
En algún momento me voy a cansar y bueno, ya habiendo acumulado bastantes riquezas, me voy a recluir en mi supercasa y ahí ya nadie me va a molestar y no voy a tener que ver a toda esta gente molesta que viene y se quejan todo el tiempo de que tienen que pagar los impuestos. Esa era su expectativa. Y de pronto apareció Jesús. Y en el cielo nublado se hizo un agujerito, como decía la canción, un hueco en las nubes, decía la canción que aprendimos hoy. Yo la aprendí, no sé, capaz que otros ya la sabían. En el cielo nublado se hizo un agujerito. No era todo nublado. Había una posibilidad. Jesús, este rabino, este maestro, que para algunos era genial y para otros era un chiflado absoluto, lo llamó y le dijo, hey, vos, tengo algo para vos, vení. Se lo dijo con una sola palabra, seguime. Eso implicaba, no, que vamos a tener una serie de charlas, yo voy a venir a visitarte a tu casa, cuando vos no te moleste. No, seguime, tengo algo para vos, pero seguime. No vas a poder arrastrar tu mesa y tus guardias y tus bolsas de plata. Te llamé a vos solamente, seguime. Eso rompió totalmente la estructura de Mateo. Y vemos lo que pasó después. Seguimos, versículo 10 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, o sea, después de eso, como él lo siguió a Jesús, en algún momento debe haber surgido la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué haces hoy? ¿Dónde cenás? La cara de Jesús. Vemos, no sé, lo que pinte. Y entonces él le dijo, vení a mi casa. Tengo una casa grande, tengo comodidades, tengo una alacena llena de comida. Vení a mi casa. Y Jesús le debe haber dicho, mirá que somos varios, vengan, mi alacena da para todos, vengan. Bueno, entonces fueron todos a la casa de Mateo. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¡Qué reunión! ¡Qué reunión! Dice, muchos recaudadores de impuestos. O sea, por lo visto eran un grupito más o menos importante en cantidad de todos los que tenían este laburo desagradable como Mateo. Laburo bien remunerado, pero muy cuestionado y muy odiado. Eran los recaudadores de impuestos / pecadores. Así era como la gente los veía. ¿Sí? Yo no sé si en tu barrio cuando hablan de vos, se dicen, sí, es el pecador la pecadora. No sé cómo te tienen identificado. Espero que no digan eso de mí. Dice, bueno, estaban ahí todos, comieron con él y sus discípulos. Dice, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a los discípulos, no se animaron a decirle a Jesús de una, sino que fueron como por los costaditos ahí, a cuestionar, ¿no es cierto? Los fariseos, para los que no saben, los fariseos eran los que enseñaban la religión oficial, la religión del momento, el judaísmo puro, antiguo, y los que conocemos un poquito de teología, el antiguo pacto. O sea, si vos cumplís todas estas leyes, si vos haces todo esto que dice acá, Dios te va a aceptar. Un pacto que Dios había hecho justamente para demostrarnos que por más que nos esforzáramos un montón, nunca íbamos a ser perfectos. Pero ellos seguían esforzándose, ellos estaban convencidos de que lo iban a lograr que Dios los aceptara porque eran tan perfectos. Entonces no se podían correr ni un poquitito de lo que decía esa ley. Ellos eran muy orgullosos de esa posición. Entonces, claro, ya no se lo bancaba mucho a Jesús, porque encima de decir todas las cosas que decía, el tipo hacía milagros, sanaba a las personas. Eso era un problemón para ellos. Ellos no podían hacer todas esas cosas. Encima, Jesús ahora va, ¿y dónde va a cenar? A la casa de Mateo. ¿Y con quién se juntó? Con todos los que son igual que Mateo. ¿Ves? Ese tipo no me cierra, decían. Entonces van y le dicen a los discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? No lo podemos entender. Los maestros, ellos eran maestros, los maestros no hacemos eso. La gente buena se junta con la gente buena. Los malos se juntarán con los malos. ¿Qué hace su maestro metido ahí en el medio? ¿Ven por qué no nos cierra Jesús? Es una visión religiosa muy, muy común esa. Que los buenos con los buenos y los malos con los malos. ¿Qué esperanza hay para los malos? ¿Qué esperanza hay para los que no califican? Si los buenos no se acercan,
si los buenos los miran desde lejos y dicen, olés mal. ¿Qué esperanza hay, no? Jesús rompía eso. Entonces dice, al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué respuesta de Jesús? Un capo realmente. Como dio vuelta la cosa ahí al toque en 2 plumazos. Pero fíjense, conectó esto, los enfermos, los pecadores y los sanos, entre comillas, los que no se sienten pecadores. ¿Cuál sos vos? ¿En qué grupo te anotás? ¿Quién soy yo? ¿En qué grupo estoy de los dos? Vengo siempre al culto, miren, vengo siempre al culto. Algunos saben, vengo siempre al culto, excepto que esté de viaje o que me esté muriendo, vengo siempre al culto. Debo ser justo, debo ser buenísimo. Leo la Biblia casi todos los días. Debo ser buenísimo. Qué bárbaro. Busquen por favor unos capítulos atrás, Mateo 5, en el versículo 3, pasaje famosísimo. ¿Sí? Yo lo voy a leer en la NTV, hasta ahora leí en la Nueva Versión Internacional, pero me gustó mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, eso lo dicen casi todas las versiones. Y acá aclara un poquito más en NTV, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esa es la pobreza bien, porque hay pobrezas que son muy orgullosas. Yo soy pobre pero honrado. Hay pobrezas que son muy orgullosas. Esta clase de pobreza espiritual dice, sí, tengo necesidad. Y el único que puede satisfacer esa necesidad es Dios. No hay peor enfermedad espiritual que no darse cuenta cuánto necesitamos a Dios. No hay peor sequedad que no darnos cuenta cuánto necesitamos de su vida. Hace poquito me pasó que fui al quincho de mi casa, que hacía varios días que no entraba, y hay un arbolito que tenemos ahí medio abandonado, un limonero que tenemos ahí que más persiste, que ese limonero algún día va a dar limones. Yo no le estoy viendo mucho futuro al limonerito. Se le habían caído la mitad de las hojas. Claro, hacía varios días que no frecuentábamos el quincho, ni me había acordado de regarlo. Estaba más seco, pobre arbolito, y perdió la mitad de sus hojitas, pobre. Lo regué. Yo encima ahí me sentí, acá llega tu salvación, limonerito, no sufras. Y traje ahí. El agua no entraba en la tierra. Pero si tiene sed, tiene necesidad de agua y no le entra el agua, podemos desarrollar resistencia al agua. Podemos desarrollar y podemos estar rodeados de agua y nuestra tierra tan seca que no entra una mísera gota. Pero sí es lo que necesitamos, pero no entra. Por eso no hay peor necesidad que no darnos cuenta que necesitamos. No hay peor necesidad que tener a Dios ahí y no decirle entrá. Por eso esta canción que cantamos que dice, para que entre el Rey de Gloria, yo abro mi corazón. O sea, abrí tu tierra, abrí para que pueda entrar eso que necesitas, eso que es tu única chance, nuestra única chance de salvación. Creernos que estamos bárbaros, que no necesitamos nada, es el peor signo de que estamos al horno. Que Dios nos libre de ese nivel de sequedad. Podemos estar secos, pero mientras aceptemos el agua, mientras aceptemos lo que nos va a dar vida, hay esperanza. La cosa se complica cuando ya nos resistimos hasta el agua. ¿Qué le iba a pasar al limonerito si no penetraba el agua? Y en un par de semanas más, listo, ya es leña seca. ¿Qué esperanza de vida tenía, pobre?
Que Dios nos libre, ¿no? Que Dios nos libre. ¿Qué pasó con Mateo después? La Biblia no nos cuenta mucho más, ¿saben? Hay una característica de Mateo que es muy linda. Si algunos vieron la serie Chosen, seguramente, no era tan así como lo muestran, seguramente. Lo muestran con algunas situaciones un poco ahí del rasgo autista o algo por el estilo. No sé si era tan así, pero lo que sí era Mateo era un tipo observador y que sabía registrar cosas. Vivía registrando todo lo que cobraba. ¿Quiénes eran los que pagaban? ¿Quiénes no pagaban y por qué no pagaban? ¿Cuándo iban a pagar? ¿Qué se comprometían? Él registraba todo, era su trabajo, ¿no? Él sabía registrar cosas y se dedicó a registrar mejor que nadie las enseñanzas de Jesús. Él se quedó fascinado con la enseñanza de este Jesús, que no era cualquier tipo, no era solo un maestro, porque había montones de maestros que enseñaban cosas. Este maestro era el Mesías. Él estaba seguro de que era el Salvador. Y quería mostrárselo a sus hermanos judíos, porque para él fue el Salvador. Jesús fue el que rompió esa piedra dura. Jesús fue el que trajo esperanza a una vida que solo tenía plata, pero no tenía nada más. Jesús cambió su mundo. Probablemente nunca volvió a ese trabajo, quizá nunca tuvo tanta plata tampoco, puede ser. Saben que no tenemos muchos más datos. Dice la tradición que murió en Etiopía. Otras tradiciones dicen otras cosas, pero esta pareciera ser la más creíble, que murió en Etiopía, lo mató un gobernante por cuestionar cosas que estaba haciendo contra hijos de Dios. O sea, murió defendiendo esta fe que lo levantó a él y que lo sacó de ese lugar. No volvió a ser el mismo nunca más. No es que simplemente siguió haciendo su trabajo, pero ahora era un poquito más bueno. No le alcanzó con eso. Él aceptó que Jesús cambiara todo en su vida. Y si el trabajo tenía que cambiar, pues que cambie también. Me acuerdo de un hermano que conoció a Jesús y tenía algunas cosas que había obtenido haciendo negocios turbios. Y regaló todo. Un día apareció y me trajo todas las cosas y me dijo, fíjate si alguien lo necesita, regaláselo. Yo no quiero más esto. Y yo lo miré y digo, pero pará, son cosas valiosas, útiles, no te va a ser fácil reponer esto. No importa, eso es parte del pasado que yo no quiero. Así que no lo quiero, si Dios tiene algo para mí mejor me lo va a dar. Esto no. Y Dios le dio todo de vuelta. Qué cambio, ¿no? Porque cualquiera se hace cristiano simplemente diciendo, bueno, antes dormía los domingos, ahora voy al culto. Si eso es todo tu cristianés, entonces, bueno, por ahí está un poco pobre la cosa, ¿no? Pero Dios puede hacer un cambio mucho más profundo. El tema es, ¿querés vos ese grado de cambio? ¿Querés eso? Saben que me quedé pensando, hay un pasaje antiguo en Jeremías, muchos seguramente leyeron este pasaje, ya lo conocen, en Jeremías 18, perdonen la hora, ya termino, no se preocupen. Jeremías 18 dice, hay una parábola tremendísima, la parábola del alfarero. Dice en el versículo 1, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Y empieza la parábola así. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Seguramente, si alguno nunca hizo alfarería, pero capaz que aunque sea un videíto vio de cómo trabaja un alfarero en el torno. La vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Se imaginan la situación, no? En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace ese alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Esto ya se ha enseñado, no estoy trayendo ninguna cosa muy novedosa. La vida del barro en las manos del alfarero no es algo muy grato. Pero ¿ustedes saben de dónde se saca la arcilla para el alfarero? ¿Vieron alguna vez acá? Tenemos grandes lugares con arcilla. ¿Dónde está la arcilla? Y entre medio de los cascotes, los yuyos, las liebres, los bichitos. Ese es el lugar de la arcilla. Y de pronto un pedazo de arcilla que es eso, lugar, porque ni siquiera
puede abrigar vida la arcilla, porque la arcilla no da nada. De golpe alguien la saca, la lleva a un taller, la lava y la transforma en algo que es útil, algo que es hermoso, algo que da uso, que tiene utilidad, que tiene funciones, que le enriquece la vida a alguien, ¿sí? Esa es la perspectiva de una arcilla elegida. Y nosotros somos eso. Pero no queremos que Dios moldee nuestra arcilla. Y resulta que cuando Dios nos aprieta un poco, otra vez siempre con lo mismo. Estoy cansado de que me aprieten. La verdad que estaba mejor entre los cascotes y con las liebres. Me hubiera quedado allá. Y no queremos que Dios moldee nuestra arcilla. Y saben que la arcilla, esto ya se ha enseñado, que la arcilla hay que golpearla para que salgan las burbujas, ¿vieron? Porque si queda una burbujita, ¿qué pasa con la arcilla? ¿Ah? Cuando la meten en el horno, explota, o sea, suena mal. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Como no quiere que se haga todo trizas, va a agarrar el bloque de arcilla y taca, 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 hasta que ya no le queda una burbujita. Entonces ahí puede trabajarlo, ¿no? Entonces, Dios quiere moldearnos como arcilla. Dios quiere procesarnos. Dios quiere cambiar eso en nosotros. Pero no nos gusta mucho. Si sentís que sos una vida que se endureció, pero que no fue procesada, que no entendiste el proceso de Dios en tu vida, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Es acercarte a Dios y pedirle perdón por no haber entendido nada. Por no haberte dado cuenta que era Él, por haberle echado la culpa a medio mundo sin saber que era Él el que estaba poniendo sus manos en vos. Sí, es verdad, por ahí uso manos ajenas para complicarte la vida un poquito. Hace eso Dios, es cierto, pero era Él en el fondo. Y pedile perdón por no haber entendido. Si tenés que perdonar, porque el proceso del perdón tiene mucho que ver con este proceso. El proceso del perdón es el proceso. Si tenés que perdonar o si tenés que pedir perdón, no lo demores más. No lo dejes para otro día. No digan, algún día voy a estar preparado. Pedile a Dios. Y sabes que hay una clave para poder perdonar y ser perdonado. Si creíste en Jesús como tu Salvador, ¿qué hizo Él con tus pecados? Los perdonó. Ese perdón es el que te da el poder de perdonar. El poder de perdonar está. Solo que te olvidaste porque te olvidaste que Él te perdonó. Y que te perdonó cosas gordas, como a mí. Nos perdonó cosas gordas. Ese es el poder de perdonar que nos da. El haber sido perdonados nos da el poder para perdonar. Si sos una nueva creación, entonces podés dejar atrás todo. No hace falta que estés marcado por todo lo viejo. Si fuiste bautizado alguna vez, quizá alguno no fue bautizado y tiene que bautizarse, ¿sí? Pero si ya fuiste bautizado, recordá que todo eso viejo se fue en el río. No está más. Entonces no lo traigas más. Porque ya se fue. No saques de la tumba lo que se murió. Ya está, ya fue. Él quiere hacer algo nuevo, ¿sí? Y tenemos que aprender a reconocer los riesgos y darnos cuenta cuando está ocurriendo de vuelta. Cuando empezamos a manotear otra vez eso que se había muerto. Cuando empezamos a buscar eso viejo en nosotros. Y empezamos a comportarnos otra vez como ese viejo Carlitos, o no sé, ponele tu nombre. Tenemos que aprender a reconocer, dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice también que no ignoramos sus tretas, sus trampas. Pero algunos somos tan bobos que sí las ignoramos. Y no nos damos cuenta cuando estamos otra vez metiendo la pata en el mismo agujero. O nos damos cuenta pero lo hacemos igual, no sé. Pero lo hacemos. Si dejas que el Señor procese tu vida y ya no sos solo una persona endurecida, ese proceso de sanidad Dios lo va a usar para sanar a otros. Vas a poder contarle a otro, esto me pasó, como dijo Mónica hoy. Yo pasé por eso y te puedo ayudar. Yo sé lo que se vive ahí, pero sé cómo me sacó Dios y hay esperanza. Dios quiere usarte para eso, pero si solo te endureciste, ¿qué sale de vos? Dureza. Y no tenés nada más para ofrecer. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo. Yo quiero que cerremos los ojos un momento ahora.